Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za Judine škude. Bueno, buenas tardes, señor Alberto, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, señor Mirko. Dobar dan a todos nuestros oyentes. Un nuevo programa de podcast Lijepa Naya, programa número 16, hoy, miércoles 11 de diciembre de 2019. Le cuento, lo que veníamos escuchando recién, sí, al principio, era la voz de Franjo Tuđman, el primer presidente de la República de Croacia, donde hablaba de unas cosas interesantes sobre los amantes del país anterior, como le suelen decir también, y de del régimen anterior, y de su pacto con el diablo y otro diablo. Bueno, pero fue interesante escucharlo de vuelta, pero tiene su razón porque ayer nomás se cumplieron 20 años de su desaparición física. Vamos a hablar un poco de eso en el programa, vamos a hablar de lo que fue Franjo Tuđman para Croacia también, de su vida, de su obra, primer presidente. Bueno, vamos a brindar por este programa, por los oyentes, por Croacia, sí. Y digamos exacto, y digamos que bueno, no está Pedro Šarić con nosotros porque bueno, por una decisión personal se tuvo que alejar del programa, pero bueno, siempre será bienvenido y dará las puertas abiertas para cuando quiera venir. Cuando quiera. Bueno, vendemos por Pedro también. Exacto. Sí. Bueno, a los bifes. Usted el sábado no estuvo acá al mediodía, se fue. No, vamos a comentar dónde estuve. Perfecto. Al mediodía fue interesante. No éramos muchos, era un grupito chiquito. Y vio cuando se arman esas mesas, esas sobremesas, donde las mesas del diálogo. Temas, sí. Le voy a decir las mesas del diálogo que más de una vez ha pasado, y esto para todos los que nos escuchan, que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo, y los sábados al mediodía se abre el club para todos los que quieran venir. Generalmente es habitual que venga bastante gente, hay canciones, hay buena comida, acá el señor Mirko encargado del tema, pero a veces, como te me estaba diciendo, se pueden armar esas mesas de diálogos entre croatas, no croatas, y se tocan diversos temas, sobre todo siempre generalmente de la colectividad. Bueno, esta vez pasa en general cuando no son mesas muy grandes, ¿no? Éramos 12, 14, no sé, éramos una mesa medianita nomás, pero donde toda la gente puede participar de una sola conversación. Cuando hay mucha gente, se arman varios grupitos, claro, que se va charlando así. Claro. Y tuvimos la suerte de que haya venido este sábado el señor Víctor, que es, ayúdeme usted, subdiácono. Subdiácono de la iglesia... De la iglesia Armenia Católica. Armenia Católica. Bien. Un estudioso, la verdad que un tipo que sabe mucho, y nos estuvo contando... Le debo el apellido, estoy pensando, le debo el apellido porque tiene un apellido difícil. Entonces, no, yo nunca lo supe, así que esta vez no me olvidé. Esta vez no me olvidé. Bueno, pero veo cuando esa gente que uno se siente a escuchar y decir, wow, qué interesante. Nos estuvo hablando sobre el tema del Adviento, estamos en Adviento, entonces bueno, como un tipo estudioso le preguntamos a ver cómo se festeja. En realidad el Adviento es la espera del nacimiento de Jesús, y entonces bueno, cómo se espera en distintos lugares. Y bueno,
contó cosas pintorescas, anécdotas. Yo no sabía, por ejemplo, en algunos ritos, por ejemplo en Ucrania, que hacen como si fuera un ayuno, como si fuera lo de Cuaresma, pero un poquito más aliviado, pero digamos que no comen carne y no toman alcohol durante la semana, pero se dan licencia los fines de semana, cosa que a veces da lugar a ciertos excesos, y bueno, se guarda que no nada en la semana y después todo el fin de semana. Pero bueno, esas cositas que uno va aprendiendo y va participando en estas mesas, así que... Las diferentes formas que se festejan en Europa, ¿no? Que nosotros, hijos de inmigrantes de distintas partes, han traído sus costumbres. Sí, y las costumbres también, hay costumbres que están más arraigadas y hay costumbres que se van haciendo nuevas. Por ejemplo, nuestros padres no festejaban, o sea, no se remitía tanto al Adviento como se remite después en Croacia. Entonces, digamos que nuestras tradiciones eran las tradiciones del año 40. Ahora, Sí. 80 años después, la cuestión cambió, es un poquito diferente, se hace de otra manera, quizás los medios también son diferentes. Entonces, nosotros nos perdimos de algunas tradiciones que las vamos viendo y las vamos estudiando hoy. Es interesante. Bueno, esas mesitas se arman, por suerte, acá en el Centro Cultural. Gracias a Dios viene gente muy interesante y muy piola. Yo me acuerdo cuando venía todavía nuestro amigo César, que César como ingeniero traía cada tema increíble, pero bueno, lo extrañamos, pero bueno, siempre hay alguno que cumple con un granito como para hacer una buena mesa un sábado. Así que bueno, y ahora bueno, usted también cuente dónde estuvo. Bueno, lo mío es distinto. Yo estuve en el Club Cultural, por favor, Club Cultural Croata Argentino. Fue una reunión organizada por la Embajada de Croacia con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeos de la República de Croacia. Fue la presentación de dos documentales, se llama Inmigración croata en América del Sur, Argentina, y el otro es una entrevista a Kasimir Kovačić, y ambos documentales fueron dirigidos por el doctor Nikša Svilicic y el productor Nenad Subacharov, que estuvieron presentes en el evento. Bueno, los dos documentales son muy interesantes. Estuvo presente la embajadora, la doctora Duška Paravić, y el presidente del Club Cultural Argentino-Croata de la calle Lugones, del señor Herboy España. Un amigo. Sí, mandó saludos también. Bueno, el doctor Nikša Svilicic tuvo unas palabras amables en la presentación y sobre su recibimiento por la comunidad croata, cómo lo recibieron y bueno, la colaboración que tuvieron con los films. En el primero de ellos, en la inmigración, los testimonios de la inmigración croata, bueno, hubo varias personas que estuvieron hablando, se mostraron fotografías, imágenes, de todo, muy lindo, gente amiga, la mayoría de los que estuvieron, porque fue un documental hecho hace unos años atrás, y bueno, la gente que estuvo, gente de la colectividad, estuvieron en Marascola, estuvieron en el centro croata en el hogar croata, perdón, de la calle Pico, y bueno, ahí estuvieron filmando con los chicos, estuvo el director Slavicic cantando, todo, la verdad, fue muy interesante. Y bueno, y el otro documental es directamente un reportaje, prácticamente fue él hablando, Kasimir Kovačić, filmado en el año 2015. Él falleció al año siguiente, o sea que tenía en ese momento 101 años. Hay que ver cómo lo relata, cómo habla
los recuerdos que tiene, la verdad que es para felicitarlo in memoriam que ya ha partido. Usted lo ha conocido a Casimir. Sí, yo tuve la suerte de haber filmado algunas horas de charlas con él. En ese momento Marko Juric tenía un programa en televisión, la televisión croata, que se llamaba Markopter, y entonces, bueno, me enseñó cómo se filma, cómo hay que filmar. Hicimos un par de horas de grabación y todo un programa lo dedicó a él. Y es lo que hizo usted. Miro Kovačić tenía una memoria prodigiosa, y por más que estaba con sus achaques de salud a los 101 años, pero se acordaba de detalles increíbles. O sea, no sé si lo dijo en este documental, pero se acordaba cuando la madre atendió a un soldado que pasó herido en el hombro después de la Primera Guerra Mundial. O sea que unos recuerdos terribles. Y bueno, fue muy productivo el trabajo ese, porque bueno, no solamente por esos recuerdos, sino que tenía unos pensamientos políticos. Interesante lo que dice, porque él nació en 1914. Sí, por eso después de la Primera Guerra Mundial, está hablando de recuerdos de 6, 7, 5 años. Sí. O sea, era muy chico y lo recordaba. Bueno, pero generalmente cuando son cosas traumáticas, los chicos lo recordaban. Y sí, realmente. O sea, yo me acuerdo que tenía menos de 4 años y me rompí un brazo, pero son hechos traumáticos. O sea, uno no se acuerda todo lo que pasó. Generalmente después de los 7 años uno tiene recuerdos. Sí. Pero bueno, me pareció muy lindo haber compartido esas horas con el señor Kovačić, que bueno, uno aprendió también muchísimas cosas de la historia. Sí, él cuenta cuando, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial hizo un raconto de su vida, cómo ingresa en 1941 en el ejército alemán. Ya estaba el Estado Independiente de Croacia, ingresa en el ejército alemán y recuerda que lo habían trasladado, creo que a Leningrado. Y hay imágenes también del traslado de esos soldados en tren. Sí. Bueno, él después viene, cómo se va, bueno, que se va creo que con sus padres, no recuerdo muy bien, pasa por Bleiburg, después se escapa, hasta se encuentra con su señora esposa, suben a un barco que los trae a la Argentina. Él comandaba una columna que iba de la sí, seguro. También sí, sobre eso también contó cosas interesantes. Después, lo que usted dice cuando lo trasladaron a Leningrado, es uno de los pocos testimonios que pudieron relevarse sobre la participación de soldados croatas. Incluso le hicieron, o sea, yo no estaba presente, pero sé que le hicieron reportajes por video chat para investigadores de los ejércitos croatas y de los traslados y de cómo habían ido, cuál era la participación. Sí, yo tengo un tío que parte de mi señora, que fue a Leningrado, croata, ¿no? O sea, sí. Pero había poco material, había poco material sobre eso, y a esa altura, cuando nosotros filmamos con el señor Kovačić, le habían hecho ese reportaje directamente de los investigadores. Más que un reportaje fue, ellos le mandaron un cuestionario porque había huecos en la historia que ellos no sabían cómo habían llegado, cómo habían pasado. Bueno, y entonces él les cuenta todo y con lujo de detalle, realmente. Sí. El detalle, la forma de recordar era muy detallada. Sí, después, bueno, él nombra, o sea, sus acontecimientos de su vida en la Argentina, con lo que ha trabajado y bueno, y cómo salió adelante, porque vinieron sin nada y bueno, trabajando, consiguió diversos trabajos y salió. Muy lindo que termina el video y canta se escuchan las voces de sus nietos, de su familia, cantando Mariana. Y él cantaba, todo, estaba muy lindo. Y el otro video, una de las cosas que más me llamó la atención, de lo que hablaban los testimonios dados por la gente, que les preguntaban, bueno,
su relación con Croacia, qué sentían, pero hubo un denominador común en todos los inmigrantes o hijos de inmigrantes que dijeron en común. Todos se referían o sea, les preguntaban cuál eran las diferencias o las similitudes entre los croatas y los argentinos, y todos coincidieron en que la gran diferencia es que el pueblo croata, o que los croatas tienen un gran sentido nacionalista, que en Argentina no lo tenemos. Y eso es cierto, se puede vivir a cada momento, porque más allá de todo, más allá de que todos bendicen este suelo, el que les dio de comer, que los albergó, todos coinciden en que, bueno, el nacionalismo a través de las canciones, a través de los recuerdos, todos coincidían en la diferencia que hay con los argentinos, o que no se siente, acá estamos más divididos, ¿no? Sí, Yo creo que usted también lo debe compartir un poco, ¿no? Sí, yo creo que es difícil comparar, porque vos estás comparando una inmigración, o sea, alguien que se fue, los hijos de los inmigrantes, o como generalmente yo le digo, nuestro grupo somos hijos del exilio. Entonces tenemos otra percepción que uno que nació acá, vive acá, que no tiene no fue perseguido, sus padres y su familia no fueron perseguidos, entonces tiene otra percepción de las cosas. El nacionalismo puede ser mayor o menor de acuerdo a la presión digamos, a ver, de que a uno lo pongan en peligro, entonces uno se vuelve más defensivo y se vuelve más aferrado a lo suyo. No, eso desde ya, pero yo lo veo también el nacionalismo a través de las canciones y gente, no solo estamos hablando de la inmigración, en este caso el documental era la mayoría de hijos de la inmigración, como usted dice, del exilio, pero la mayoría, o sea, de otros croatas que han venido después de la Primera Guerra Mundial, que no tuvo que ver con una cuestión política, y uno lo ve a través de las canciones, a través del sentimiento, a través de esto que estamos viviendo acá, los hogares croatas, ¿no? Bueno, dicho esto, la comparación en realidad tendría que ser entonces, a mí me llamó la atención eso, al director también. Pero usted tendría que comparar entonces los hijos de los exiliados argentinos en otro lugar del mundo con los hijos de los exiliados croatas acá. Claro, esa comparación, eso es válido, eso es válido, es cierto. No sé cómo verá, obviamente cualquier exilio es feo, es malo. Son tragedias. Son tragedias cuando yo creo que uno no puede volver. Debe ser muy bravo. He visto documentales de argentinos en el exterior, de cantantes, de artistas, y bueno, todos ellos se reunían y sí, lo vivían permanentemente, el hecho de no poder volver a la Argentina, obviamente. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, dicho esto... ¿Usted tenía más datos ahí sobre lo del director? Sí, voy a decir, sobre el director, quién fue Nixa, ¿Quién es? Porque no lo matemos, pobre. Bueno, era muy joven. Acaba de alargarle la vida. Sí. Nixa Bilicic, el director, bueno, nació en Osijek, como mi papá. Como sus antepasados, es científico y profesor universitario, es comunicólogo, es director de cine académico, escritor y músico, multi-instrumentista. Bueno, desde muy joven, que estudió su carrera en la Universidad de Zagreb, a la vez estuvo vinculado, estudió también dirección de arte y dirección de televisión, de cine y televisión. Hizo ciencias de la comunicación, periodismo, museología, tuvo una maestría o tiene una maestría en ciencias y varios doctorados más en diferentes materias. Recibió distintas becas que le permitieron trabajar
y dar conferencias y cátedras tanto en Croacia como en otros países, incluso en Estados Unidos. Fue investigador, director de programas de escuelas de negocios en Zagreb, ha impartido numerosos cursos de ciencias sociales, ciencias de la información, en varias universidades en Croacia y en el extranjero. Entre otras cosas, ha escrito varias canciones. Una de ellas, y una de las más conocidas, que ganó el premio Porin Music Award 2009 por su canción Ja vjerujem u anđele, Creo en ángeles. Sí. Junto y en colaboración con Oliver Dragojevic. Y también ganador del premio al mejor versículo en el Festival de Split 2017 con la canción Ljubav moja. Bueno, también dirigió un largometraje llamado Ja vjerujem u anđele, que recibió varios premios en festivales y bueno, se la puede encontrar en YouTube. No está subtitulada en español, pero es muy... Ya lo hablamos. Sí, señores de Croacia están perdiendo un mercado increíble. Latinoamérica muy grande, mucha gente. Claro, contemos que hay muchas colectividades croatas en Latinoamérica, hablan todos en español porque son hijos, nietos, y bueno. Los argentinos, los españoles, los chilenos, los peruanos, es un mercado donde pueden ubicar sus productos. Yo tuve oportunidad de ver especialmente esta película, es una comedia muy linda, muy linda. Con este tema de Oliver Dragojevic, que lo voy a invitar a escucharlo. Dígame una cosa antes, porque este señor Neisha, ¿qué tiene? ¿100 años? ¿Cuántos años? Es un montón de cosas. 49 años, nos va a faltar algunos años de vida para compararnos. Hizo de todo, buenísimo. La verdad que sí. Bueno, me estaba diciendo que... Bueno, vamos a escuchar Ja vjerujem u anđele por Oliver Dragojevic, que, bueno, que la disfruten como nosotros. Adelante, Dani. Gracias. Pronađi tišinu i pokrij se morem, mislećevom tintom zapiši snove, jer jutro će opet doniti sine, prešutite riči i sidi kraj mene od kada te znam. Ja vjerujem u anđele od kada te znam. Ja vjerujem da postoje od kada te znam. Ja vjerujem u anđele od kada te znam. Ja vjerujem da postoje. Ne vjerujem sudbini čitanoj iz dlana, putove svoje stvorit ćeš sama. Zaklopi sad oči i pusti me sebi, sidri se vinom, srcem u tebi od kada te znam. Ja vjerujem u anđele od kada te znam. Ja vjerujem da postoje od kada te znam. Ja vjerujem u anđele od kada te znam. Ja vjerujem da postoje. Pogledom ugasi lutru, obriši sol sa škura, okreni novu stranu, prizori nova jutra. I oluja se diže, jer ja vjerujem u anđele. I siguran stižem, jer ja vjerujem da postoje od kada te znam.
ja vjerujem u anđele. Od kada te znam, ja vjerujem da postoje. Ja vjerujem, ja vjerujem. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Od kada te znam, ja vjerujem da postoje. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Bueno, como decíamos hoy en la apertura del programa, el 10 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte, del fallecimiento del doctor Franjo Tuđman. 20 años ya. 20 años. En el programa pasado habíamos hecho algún comentario que cuando Franjo Tuđman vino a la Argentina en 1994. Que era justamente los primeros de diciembre del 94. Y sí, hizo un par de presentaciones acá. Vino a buscar ayuda humanitaria para el momento de la guerra. Estaba. Sí, sí, justo. Bueno, vamos a decir que el doctor Tuđman nació el 14 de mayo de 1922 en Veliko Drgovice, en Hrvatsko Zagorje. ¿Está bien dicho? Hrvatsko Zagorje. Era Zagora, sí, hablaba Sí. en Kajkavski, Kajkavski. muy interesante. Bueno, en 1941 tuvo su educación, se unió a los partisanos. Al finalizar la guerra ingresó en el ejército, fue enviado a Belgrado y trabajó en el Ministerio de Defensa. Desde 1957 se graduó en la Academia Militar Superior y publicó un libro, War Against War, o sea, la guerra contra la guerra, que describe la concepción del pueblo armado. En 1961 hay que decir que abandonó la carrera militar, ingresó al Partido Comunista de Yugoslavia y pasó a dirigir el Instituto de Estudios Históricos del Movimiento Obrero de Zagreb y a enseñar en la Facultad de Ciencias Políticas. En ese instituto trabajó junto con Bruno Bušić, trabajaron juntos en la investigación, creo que es lo que usted lo va a mencionar después, sobre el tema de las muertes durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un tema, esos números bastante controversiales, y ellos hicieron investigaciones un poco más serias, y bueno, eso le costó cosas que ahí usted lo va a contar. Sí, es cierto, y bueno, era un poco lo que hablábamos en el programa pasado, que trajo Ivo Vukic, que decía de Jasenova. Claro, las víctimas de Jasenovac, bueno, era uno de los temas. Ellos Claro. globalmente Sí. estaban investigando cuánta gente murió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial en toda Yugoslavia. Y los números no les cerraban con lo de la propaganda oficial. O sea, que tenían un problemita. Bruno Bušić terminó con una bala. Obvio. Franjo Tuđman, por suerte no, pero estuvo unos años... Sí, en 1972 fue a raíz de toda esta campaña que hubo una campaña lanzada por Tito en Croacia después de la primavera croata, y acusado Tuđman de relacionarse con elementos opositores de la diáspora croata. O sea, nosotros. Exacto, y hablando de estos temas con Vučić y etcétera. Bueno, Bušić ya gente, lo había matado, bueno, pero bueno, él estaba en contacto con otras personalidades de la... no, 1972. En el Vučić 72 no. lo había. Vučić estaba vivo, Vučić estaba exiliado. Sí, en el 72 sí. Entonces, bueno, él recibió una condena de 2 años que después, bueno, se la redujeron a 8 meses. Pero no obstante ello, en 1981, después de haber concedido entrevistas a distintas televisiones europeas, fue nuevamente mandado
encarcelado. ¿Cuál Porque- es el delito? ¿Cuál es el delito? Claro, ¿cuál es el delito? Expresó sus puntos de vista críticos con la historiografía oficial en torno a la matanza de serbios de Croacia cometidos por los Ustashi durante la guerra. Esto O sea, para los que dicen que en el estado Exacto. anterior estaba mejor, usted por pensar distinto iba, ¿cuántos años? 3 años. y ahí le dieron 3 años de cárcel y 5 de prohibición para actividades políticas. 3 años por pensar distinto, vamos, sigue la democracia, vamos todavía. Bueno, la pena fue cumplida en, no me acuerdo, en la prisión de Legoslava, Lepóglava, sí. Lepoglava, hasta septiembre de 1984. Él salió por razones de salud, después volvió a la cárcel. Bueno, estuvo, ya les digo, varios años preso. En 1987 recién se le devolvió el pasaporte y bueno, él pudo hacer una recorrida por distintos países, Canadá, Estados Unidos, donde bueno, participó en distintos actos académicos, sí, habló pero- con comunidades sí, muchas de conferencias. emigrados, exiliados croatas. Bueno, en junio de 1989 se fundó, con su participación, la Unión Democrática Croata. Bueno, la DC. esos viajes anteriores fueron un poco la preparación de Exacto, eso, porque para esto, camino a esto, ¿no? él juntó adhesiones y con el apoyo de la diáspora tenía, digamos, respaldo para dar el paso siguiente, que es fundar un partido. Imagínense, todavía era un partido, la República Socialista de Yugoslavia era unipartidista. Fundar un partido no era cualquier cosa, era otra vez cárcel, no. Sí, él lo que quería con la fundación del partido era una apertura en Yugoslavia, donde Sí. los diferentes países estuvieran no fuera de Yugoslavia, sino descentralizados, que tuvieran, bueno, su propio parlamento, que tuvieran su ejército, pero estuviera descentralizado del poder central. Bueno, Lo primero que se peleaba era contra, o sea, querían instaurar un régimen democrático, que sea un sistema pluripartidista. exacto. Todavía no se hablaba, sí, un poquito No se más hablaba de libertad. independencia todavía tanto. No se hablaba Más o nada de menos. independencia, nada. De hecho, cuando se funda el HDZ, tampoco se hablaba de Claro, independencia. eso Era quería cambios democráticos. Y a lo sumo un cambio del sistema central que se manejaba de Belgrado, que sea como un sistema más federal, más federal, repartido, esa era la palabra. y que de pasar de ser una federación yugoslava, que pasa a ser una confederación un poquito más, digamos, libre, pero no independencia todavía. Sí, bueno, funda el partido del KDC y con este partido se presentó a elecciones en abril de 1990, logrando, triunfando y siendo el primer presidente de la República Croata. Favorable al principio a lo que hablábamos, esta federación yugoslava, bueno, el bloqueo de conversaciones con Serbia, más el ansia de decidir los destinos de Croacia, empujaron a Tuđman a la separación directamente de Yugoslavia y a la independencia. Bueno, ahí hubo, disculpe que le Sí, dígame. Claro. El sistema de yugoslavo tenía un sistema de presidencia colectiva, ¿sí? Donde iban rotando Sí. la presidencia entre las distintas nacionalidades. Cuando, o sea, la gran crisis en Yugoslavia arranca cuando le tocaba a Croacia. Entonces, Stipe Mesić tiene que asumir la presidencia colectiva. Y los votos de Serbia bloqueaban esa asunción. Entonces, usted tenía un momento donde no asumía, o sea, ya había terminado el anterior y no podía asumir el nuevo porque lo bloqueaban los votos. Entonces Serbia tenía el voto propio, el de Montenegro, el de Kosovo y el de Vojvodina, 4 votos. Y Mesić, para asumir, tenía el voto de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia. 4 contra 4, empate, no se modificaba y no asumía. Entonces ahí fue donde ya se volvió un poco insostenible la situación
Y es donde Tudjman, como presidente de la República Socialista de Croacia, dentro de Yugoslavia, convoca ese referéndum donde dice, bueno, a ver si cortamos con esto, porque no tenía sentido, era, bueno, se pospone la reunión para la semana que viene, se vuelve a votar, otra vez 4 contra 4. Se pospone la reunión para la semana siguiente y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, era una posición que no se iba a cambiar nunca. Entonces, Tudjman dice, bueno, como presidente de la República Socialista todavía, convoca ese referéndum para ver si el pueblo croata quiere salir de Yugoslavia. Y el 19 de mayo de 1991 se convoca ese referéndum y el 83% de los croatas votaron afirmativamente por la independencia de Croacia, la cual, bueno, fue proclamada por el sábado por el Parlamento el 25 de junio de ese año. Bueno, ¿qué pasa? Cuando Croacia estuvo expuesta a la agresión serbia en 1991, que ataca, que no reconoce Serbia la independencia y ataca, bueno, después de perder miles de compatriotas, civiles, militares, bueno, 1/3 del territorio nacional en la guerra que hemos hablado en otras oportunidades, la destrucción deliberada del patrimonio cultural croata, como sucedió con Dubrovnik, así todo. También se cumplió estos días, 6 de diciembre fue de 1991, fue un bombardeo terrible donde se destruyeron muchas obras de arte y muchas otras gracias a gente, a los curas ahí que fueron preservando las obras de arte para que no se destruyan, porque sí, había habido ataques anteriores, pero bueno, escondieron algunas cosas para que no estén expuestos al fuego directo. Pero igual fue una destrucción muy terrible, bueno, condena internacional por el tema, porque estaba protegida, era área protegida por la UNESCO. Y como estaba diciendo, a pesar de todo eso, en 1991, Tudjman abogó por una negociación, una combinación entre negociación y alto el fuego. Fue un alto el fuego de los 15 alto el fuego más o menos que hubieron en esa época. Sí, unilateral. Pero bueno, aceptó el plan de Vance, el secretario, el delegado de Estados Unidos, intermediario, con el cual dieron lugar a la llegada de las fuerzas internacionales, un PROFOR que llegaron a Croacia. El 15 de enero de 1992 se reconoció en toda la comunidad europea, principalmente de Alemania, la independencia de Croacia. Luego, bueno, los demás países al día siguiente se reconoció en Argentina. Bueno, ya se ha dicho cómo fue ese reconocimiento. A pesar de fíjese que a pesar de toda la catástrofe militar y humana, conservó Tudjman intacta su aureola de padre de la patria. Ganó cómodamente después esas elecciones ya para Croacia el 2 de agosto de 1992 con el 56% de los votos. Bueno, después sobrevino los ataques, la participación de Croacia en la guerra en Bosnia. Bueno, duró hasta 1995, que con el ataque, las dos operaciones grandes que hubo, la operación Relámpago, Bljesak y Oluja Tormenta, que fueron en mayo y agosto de 1995, se produjo con eso la recuperación de los territorios croatos, la Krajina y la Banja, que estaban en poder de los serbios, y bueno, el fin de la guerra con la derrota de las tropas serbias. Sí, lo que después se reintegró pacíficamente en la región de Slavonia, incluso Vukovar, y bueno, pero eso gracias al triunfo militar, si no no había devolución pacífica. Pero bueno, fue su momento de gloria de Tudjman y la firma del Tratado de Dayton, el Tratado de Paz.
Con eso tuvo un resonante éxito en las elecciones legislativas de 1995 y el JDC se hizo con el 45% de los votos, repito, de los escaños que estaban en juego del sábado. En las elecciones presidenciales de 1997 volvió a ganar para un segundo mandato Tudjman con un triunfo del 61,4% de los sufragios. Tudjman aparentemente gustaba de alardear del vigor físico, de hábitos deportistas, por ser un no fumador, practicaba, jugaba al fútbol, al tenis. Bueno, así todo fue ingresado en noviembre de 1996, casi diría secretamente, en Washington al hospital Walter Reed, con la versión que daban las autoridades de que se encontraba, era por una revisación, pero aparentemente ya se encontraba enfermo de cáncer estomacal o intestinal. Ese secreto de Estado se mantuvo durante varios años hasta que finalmente el 1 de noviembre de 1999 fue ingresado al hospital de Zagreb, ya con un cuadro bastante complicado, que se terminó de complicar en el postoperatorio, un cuadro de perforación de intestino, y se le complicó en el postoperatorio, estuvo unos días hasta que falleció. Los medios locales aseguraron que, fíjese usted la anécdota, que Tudjman se negó a creerle a sus médicos, que cuando le informaron que esa dolencia era terminal, desgraciadamente rehusó a nombrar un heredero político, y esa imprevisión le costó cara al partido después. Finalmente, el 10 de diciembre, Tudjman, a raíz del paro cardíaco, falleció a los 77 años de edad. Su cuerpo fue expuesto al duelo público en el Palacio Presidencial de Zagreb, y el día 13 se celebraron sus funerales. El dirigente croata descansa en el cementerio de Mirogoj, en Zagreb, en una tumba construida con granito negro y a la entrada del cementerio. Sí, fue, me acuerdo que en el entierro de Tudjman no hubo mucha presencia internacional. Como es cierto. Había, o sea, bastante, lo ninguneaban bastante, la verdad que injustamente. Por el ataque de fue tan, no sorpresivo, pero fue, como bien dice la operación Relámpago, fue una lucha bastante encarnizada, rápida, porque duró, el ataque Relámpago duró 2 días, la Oluya duró 4 días, y las tropas serbias se tuvieron que retirar inmediatamente. No es tampoco, yo por lo menos no estoy de acuerdo con que hubo matanzas de civiles serbios, ni una limpieza étnica como se lo acusaba él, sino que al contrario, si bien de esas regiones de Croacia se expulsaron a los serbios, también se los invitó a volver a Croacia aquellos serbios civiles que vivían en esos territorios, sí, más allá de que ellos quisieran o no, o lo hayan aceptado. Bueno, pero por esa razón se lo estaba acusando de una limpieza étnica, lo cual mal acusado. Después se comprobó que no fue así, no sino fue que así. los mismos serbios ordenaron la retirada de los civiles y de los militares. Tal cual. Y eso hay documentación que, bueno, se supo años después, pero en ese momento, bueno, lo acusaban a Tudjman de una conspiración para hacer una limpieza étnica contra los serbios, que después, bueno, se comprobó que era todo mentira. Sí, es cierto. Y bueno, por ese motivo no concurrieron los primeros mandatarios, si bien expresaron sus condolencias todos los países, sí. Mandaron otros representantes. Bueno, hay una canción que a mí me llega, porque de Miroslav Skoro,
que en este caso la carta tiene la participación de Marco Perkovich Thompson, que es Sudemi, que habla sobre justamente los Bueno, aquellos viene el caso, militares, ¿no? viene el caso de aquellos militares que han enjuiciado injustamente, digámoslo también, en los tribunales de La Haya o fueron perseguidos. Bueno, vamos a escuchar ahora, Dani, cuando quieras, Sudemi. U dalekoj zemlji okova, pa je šalje svojoj vjernoj ljubi od zidine grada bijeloga. Ej, ljube moja, moga oka bilo, idu dani ode godina. Za me nije tvoje tilo i da su me braća izdala. Sudemi, zato što svoje volim, volim najviše što sam branio moje najdraže. Sudemi, dušmani ali ne znaju da je istina voda duboka. Ej, djeco mila, vidite grane moje, poslušajte što vam govorim. Ko ne ljubi i ne čuva svoje, Božjeg lica neće vidjeti. Sudemi, zato što svoje volim, volim najviše što sam branio moje najdraže. Sudemi, dušmani moja ljube, ali ne znaju da je istina voda duboka. Braće i sestre, ko jedan. Volvemos después de esta canción. Está buena la canción, está azul y me encanta. Sí, la verdad que sí.
Bueno, Mirko, ¿cómo estamos con...? El otro día estábamos hablando que se inició la campaña para las presidenciales en Croacia. Exactamente. ¿Cómo estamos con...? Ya, falta una semana. Una semana que están las elecciones ya. Hoy que es miércoles. Estamos en problema. 11. Hoy 11 termina el lapso Sí, para inscribir no le a los dije que porque, viven claro. fuera de Croacia. Pero los que viven tienen dirección en Croacia. Los que viven fuera de Croacia tienen dirección fuera de Croacia, tienen tiempo todavía para inscribirse para las elecciones para facilitar el tema del trámite en el momento de ir a votar. Se vota el 22, domingo 22 de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y el que no está inscrito puede ir a votar igualmente. Sí, pero va a tener que esperar. Y va a tener que O esperar sea, a que lo anote. Yo recomiendo que mande un mail, mande un fax, mande la hojita, que vaya personalmente. Es un segundo y después no tiene que esperar el día de la votación. Yo sé de gente que esperó 3 horas una vez que yo fui veedor. 3 horas, pero bueno, se quedaron 3 horas esperando para poder votar. Bueno, tenemos una cantidad de candidatos, son 11 en total. Y bueno, vamos a hablar de los principales. Vamos a hablar de que son 3 los principales para no cansar a 4, vamos hasta Kolakušić, el cuarto candidato, que bueno... No figura mucho en las encuestas, pero bueno, puede ser determinante a la hora de dar la segunda vuelta. Si eventualmente hubiera una segunda vuelta, quizás ese 6,5% que tiene sería interesante para captar. Igual, todas las encuestas que están haciendo en Croacia, las oficiales, dan un resultado bastante parejito entre la actual presidenta, Kolinda Grabar-Kitarović, el socialista, Zoran Milanović, y el cantante como candidato independiente, Miroslav Škoro. 30% Kolinda, 25% Milanović, 24% Škoro. Ahí van sí, a veces se va vuelta. dando vuelta, en otras veces está un poquito más arriba Škoro. Claro. Están ahí, pero están no más de 4 o 5 puntos de diferencia. Están ahí entre uno y cerquita. otro. Pero yo estoy viendo una encuesta que tiene usted ahí que marca una tendencia grande. Pero esto es los croatas fuera de Croacia. ¿Sí? Que primero, para los pocos croatas fuera de Croacia que tenemos derecho a votar, o sea, los que vivimos cerca de algún centro de votación, llámese Buenos Aires, Toronto, el que sea, el que no tiene que viajar 2.000 kilómetros para votar, puede votar y estas son las intenciones de voto que hay. La presidenta actual, Kolinda Grabar-Kitarović, tiene una intención de voto del 13%, Zoran Milanović 5%, Miroslav Kolakušić, que estábamos hablando, 13%, o sea, fuera de Croacia tiene más intención de voto que en Croacia. Y Miroslav Škoro como que está encabezando lejos con el 55%. Si se da unos números parecidos a estos, ganaría en primera vuelta. No, bueno, pero esto es fuera de Croacia. Claro. Esto sería la primera vez fuera de Croacia que el HDZ pierde estrepitosamente hacia una elección, cosa que ya pasó en Buenos Aires, pero no en otros países. Acá, cuando se eligió al general Glasnović como representante, o sea, representante parlamentario, en Buenos Aires 56-35 perdió el HDZ. En este caso podría llegar a pasar así en el resto del mundo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que decía, las encuestas hacen 2 preguntas. Una, ¿quién votaría? ¿Sí? Y después le hacen preguntas a ver si pasan Kolinda Grabar-Kitarović y Zoran Milanović, ¿a quién votaría? Milanović, Škoro, Kolinda. Y se da de esta manera. Si los candidatos en segunda vuelta fueran Kolinda Grabar-Kitarović y Zoran Milanović, gana Kolinda Grabar-Kitarović con el 55%. Ahora, si el que pasa a la segunda vuelta es Miroslav Škoro, le gana tanto a Milanović como a Kolinda. O sea que es interesante ese puntito. Igualmente estuve viendo, hice una reunión Miroslav Škoro en el Centro Lisinski el domingo, que fuimos invitados a través de la página
No sabían en Instagram. exacto, que no pudimos ir. Pero bueno, Totalmente. yo lo estuve viendo en directo porque lo pasaron en directo y fue muy interesante, hubo mucha gente, muchos apoyos, muchas adhesiones, pero sobre todo apoyos políticos, que hasta ahora uno decía, pero ¿cuál es el respaldo político de Shkoro? Bueno, resulta que estuvieron todos los representantes del MOST, todo lo que es el partido que se formó como a través de listas independientes, pero que se fundió en un partido como, digamos, el partido MOST, su bandera principal era la lucha contra la corrupción y la baja del gasto público. ¿Sí? Con eso juntaron más o menos el 15-20% de los votos. Después, las maniobras políticas de siempre, los bajaron, no pudieron sostenerse en el gobierno y asume nuevamente el HDZ en coalición con el partido serbio. Y bueno, ¿a qué iba todo esto? El MOST le está dando el apoyo a Shkoro. Los soberanistas le están dando la ayuda a Shkoro. Hasanbegovic, el general Glasnovich, todo el ala soberanista, Ruja Tomasic y todo ese grupo también lo está apoyando a Shkoro y estuvieron todos en Lisinski el domingo. Así que como que se está conformando una coalición que Shkoro mismo está adelantando que se va a presentar en las próximas elecciones como un bloque, más si él gana, como él dice, a la coalición, a la candidata de Plenković y a cualquiera de los dos candidatos de Plenković. Eso es lo que dice Shkoro. Después, por supuesto, en la imagen presidencial, la función presidencial no tiene demasiados atributos en Croacia. Él pide que haya un poquito más, pero bueno, dentro de lo que puede hacer un presidente, está haciendo algunos proyectos bastante interesantes. Y así que vamos a ver. Por lo pronto, la gente que pueda hacer valer su derecho a voto, tiene que ir el 22 de diciembre, es domingo, tranquilo, Y un falta poquito antes de poco. Navidad. Ya el próximo programa, bueno, estaríamos hablando un poco más de las tendencias, de los discursos y las propuestas también de los candidatos. Pero ya más cerca del día de las elecciones, ¿no? Y ya vamos a tener una tendencia también más clara, supongo. Sí, es difícil confiar en las encuestas porque, bueno, Nosotros lo sabemos acá en la Argentina. no sabemos perfectamente que las encuestas dicen lo que el que las paga quiere que digan, o sea que son ciertas. Pero bueno, ya que el hecho que le dan una posibilidad de victoria en segunda ronda a Shkoro ya es interesante porque ya debe ser por tanta cantidad que ni siquiera lo pueden obviar, lo tienen que dar en las encuestas. Sí, Así que bueno, eso vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero bueno, ahora ya se nos vienen las fiestas, así que vamos a hablar también en el próximo programa un poquito de la costumbre de Navidad y lo que nos queda para recibir la llegada de Cristo. Bueno, por ahora, lo que decimos siempre, una invitación como hablábamos al principio del programa. El sábado vamos a estar acá en el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo. Nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, Podcast Lijepa Nayar, y en el centro Facebook también del Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo. Y esperamos comentarios, nos gusta recibir sugerencias, escuchamos, así sea de temas o canciones que nos quieran, Claro. que nos quieran decir o dejar. Y saludos a la gente que nos estuvo viendo, saludos a Pablo Kovacevic, que es un gran amigo de la casa, Jorge Alasevich, a Mariana Rasic, que es miembro también de acá del Centro Cultural, a Ana María Kovacic, y bueno, por mi parte, nada más. Yo tengo muchas cosas todavía. Así que empieza a decirlo. Bueno,
Todos los viernes nos juntamos acá, hacemos una chevapeada con papas fritas, cervecita, o sea, el que está trabajando por el centro y dice, claro, 6:30 salir del trabajo, véngase para acá, Bolívar 1556, lo vamos a estar esperando. Y eso es todos los viernes hasta fin de año. Después, tenemos, este domingo tenemos una cosa interesante. Va a venir a cocinar Giulio, que es un chef italiano muy renombrado, así que yo le voy a hacer un poquito de ayudante y voy a hacer unas strudel porque ha pedido al público, si no vienen. Vamos a hacer strudel, que es típico de Zagori, y vamos a ver qué nos prepara Giulio, que por lo que viene el menú son exquisiteces. Bueno, que sea con mucha suerte, que la pasen muy bien por justo el domingo yo no puedo concurrir, pero me imagino que, Sí, son que va a estar, ya sí, se entiende. imagino que va a estar muy rico por lo menos, esperemos que haya mucha concurrencia. Sí, después lo otro que, bueno, ya se pueden ver, ya hay mucha gente que reservó, por eso el que quiera reservar para el 28, sábado 28, es el último sábado del año, hacemos la despedida. Justo Pablo Kovačević me dijo que capaz que se viene con la guitarra, se toca unos temas y vamos a comer, como es tradicional ya, una pavita y bueno, no una, el año pasado fueron 6, vamos a ver este año cuántas preparamos, pero ya viene gente de Córdoba, viene gente de Buenos Aires que ya me está reservando los lugares y por favor reserven porque digamos que nuestra capacidad es limitada, no tenemos un salón gigante y como va a hacer calor vamos a querer estar todos acá adentro. Seguro. Bueno, ahí estaremos. Nada más que eso y nos despedimos con una canción que le vamos a dedicar a Nino Kordić, canta Jelena Rozga, Božićije. Nebo nosi srcu dar, ljubavi mu daj, sjeda radost za naš stol i mi skupa s njom. Svim u zemlji Hrvatskoj, svima na svijetu tom, Božiće, Božiće, u srcu mom i tvom, ljubav je ljudima dom i tu je svak na svom. Rodija se neba sin, na veselje svim, za njim ide mira zvon, narod s narodom, svim u zemlji Hrvatskoj, svima na svijetu tom. Božiće, Božiće, u srcu mom i tvom, ljubav je ljudima dom. Svim u zemlji Hrvatskoj, svima na svijetu tom. Božiće, Božiće, u srcu mom i tvom, ljubav je ljudima dom i tu je svak na svom. Svim u zemlji Hrvatskoj, svima na svijetu tom. Božiće, Božiće, u srcu mom i tvom, ljubav je ljudima dom i tu je svak na svom, i tu je svak na svom.
colaches, si no me muero de hambre. Sí, tenemos acá los colaches para Navidad. Y acá tenemos el teléfono de Neda para hacer los pedidos.